Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En este ejercicio nos dicen que un protón penetra en el seno de un campo magnético uniforme con una velocidad perpendicular al campo. El protón va a describir una trayectoria circular con un periodo de 2 por 10 elevado a 8 segundos y un radio de 0,03 metros. Nos piden que dibujemos el esquema correspondiente y que calculemos el valor de la rapidez y del campo magnético. Así, lo que nosotros debemos de recordar es que, como nos establece la ley de Lorentz, cuando una carga eléctrica penetra en un campo magnético, experimenta una fuerza. El valor de esta fuerza viene determinado por el producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético, además multiplicado por el valor de la carga eléctrica. Para establecer el sentido de este vector fuerza tenemos que recurrir a la regla de la mano derecha. Lo que sí tenemos que tener claro es que este vector fuerza va a ser perpendicular al plano que forman estos dos vectores y por lo tanto la función del vector fuerza magnética es cambiar la dirección del vector velocidad. Así, cuando nosotros representamos, teniendo en cuenta que en este ejercicio he propuesto que el campo magnético entre y el vector velocidad sea hacia la derecha, esta es la forma de representarlo perpendicularmente, para que así quede más claro que el vector fuerza magnética va en sentido ascendente. Recordad, cuando nosotros vamos a usar la regla de la mano derecha, primero el vector velocidad, segundo el vector campo magnético y el pulgar quedaría para la fuerza magnética. A partir de este momento, bueno, pues nosotros ya vemos que lo que está haciendo el vector fuerza es cambiar la dirección del vector velocidad, no su rapidez, y que por lo tanto, al ser los dos perpendiculares, la velocidad y el campo magnético, la partícula describirá un movimiento circular. Movimiento circular que, como vemos aquí, ¿vale? En todo momento el vector fuerza lo que va haciendo es cambiar la dirección. Como es responsable de cambiar la dirección, ¿vale? Teniendo en cuenta que describe un movimiento circular y nos proporcionan el periodo, pues nada, el periodo va relacionado con la velocidad angular y nuestra velocidad angular la podemos determinar fácilmente simplemente sustituyendo. Una vez que nosotros tenemos la rapidez angular con la que se mueve el protón dentro de este campo magnético, nosotros podemos establecer cuál es el módulo de la velocidad, es decir, su rapidez, teniendo en cuenta la relación que existe entre la velocidad angular, el radio y la rapidez. Fijaros que de esta forma nosotros podemos determinar cuál es la rapidez con la que se iba desplazando el protón antes de entrar al campo magnético, de 9,42 por 10 elevado a 6 metros por segundo. A partir de aquí, bueno, pues la forma en la que nosotros determinamos el campo magnético es también partiendo del concepto de que el vector fuerza magnética lo que hace es cambiar la dirección del vector velocidad y por tanto nosotros diremos que la fuerza total es solo dependiente de este vector fuerza magnética, que este vector fuerza magnética va a ser responsable del producto de la masa por la aceleración. En este caso solo vamos a tener aceleración normal, puesto que no hay aceleración tangencial, no cambia la rapidez, y teniendo en cuenta que esta es la aceleración normal, lo expresamos en términos del producto de la rapidez al cuadrado partido el radio. A partir de aquí nosotros simplificamos la expresión y fijaros que todos los términos son conocidos salvo el campo magnético, puesto que el ángulo que formaban los dos era de 90 grados. Así es como nosotros despejamos el módulo del campo magnético y determinamos que tiene un valor de 3,34 teslas. Como también nos piden que establezcamos cuál sería la diferencia si nosotros utilizáramos un electrón, el planteamiento sería el mismo, pero debemos de recordar que al tener carga negativa tendremos que cambiar el sentido del vector campo magnético, con lo cual lo que va a girar es en sentido contrario. Así, si el protón estaba girando en sentido contrario a la aguja del reloj, el electrón lo hará siguiendo el sentido de la aguja del reloj.
Como también nos piden determinar el radio, haríamos el mismo planteamiento que hemos hecho anteriormente para el movimiento circular. Podemos partir incluso de la misma expresión que hemos determinado antes para determinar el módulo del campo magnético y a partir de aquí simplemente despejar el radio. ¿Cuál es la principal diferencia entre el protón y el electrón? La masa de ambas partículas. Y es que al tratarse de una partícula con una masa considerablemente mucho menor, pues como podemos ver, el radio se va a reducir considerablemente.